Recording in progress. Entonces ayer teníamos este ejemplo y habíamos calculado el jacobiano respecto al sistema espacial, sistema especial, al sistema inercial, el de acá, ¿ya? Vamos ahora a calcular el jacobiano de este sistema, pero respecto al eje inercial que vemos, el eje del body frame que vemos acá, ¿ya? Acá, por regla de la mano derecha, Y está entrando a la tableta, ¿ya? A la pantalla. X, Y, me tiene que dar Z por regla de la mano derecha, Y está entrando. Este JDB va a ser igual a ¿qué? Un J de 1, pero respecto de B, un J de 2, respecto de B, un J de 3, respecto de B. Ayer hemos hecho lo mismo, pero respecto de S. Ahora procedemos. Primero me voy a concentrar en la articulación 1, ¿no? Que va a girar con este ángulo. Por lo tanto, va a ser un giro omega 1, que va a tener este sentido. Por regla de la mano derecha va a ser un vector saliendo de la pantalla, ¿ya? Omega 1b va a ser el vector velocidad angular 1b y la velocidad lineal 1b, ¿ya? Esto de acá es un vector que está saliendo de la pantalla. Tengo que ponerlo en esta referencia, estoy en B. Y es entrando a la pantalla, por lo tanto, esto sería igual a ¿qué? Sería 0 menos 1, 0. La parte velocidad angular. ¿Por qué? Porque es un vector saliendo a la pantalla y este está entrando a la pantalla. ¿Ok? Luego, si yo tengo esta articulación y yo hago girar todo a través de esta articulación, este sistema referencial o donde está el brazo robótico va a girar más o menos de esta manera. Y esta velocidad 1 en el sistema referencial B1 es lo que me interesa hallar. ¿Ok? Asumiendo que la velocidad angular tiene tamaño 1, ¿no? Esa era la regla que habíamos citado ya varias veces. Entonces, la manera formal, hay varias maneras de hallar esto, ¿ya? Una manera extra que les añado ahora, habíamos hallado antes de la siguiente manera. Habíamos dicho, ok, yo tengo este vector de acá, este vector sabemos que es 2, 3, ¿ya? 2, 3, ¿ya? Necesito un vector que sea perpendicular a este de acá. Este vector perpendicular va a ser, si 2, 3 es el vector que quiero, uno perpendicular es el mismo, pero le doy la vuelta, entonces 3, 2, y a uno le cambio el signo. ¿A cuál le voy a cambiar el signo? Pues veo que en X o horizontalmente es negativo y verticalmente positivo, entonces a este de acá le voy a cambiar el signo. Entonces, este sería el vector velocidad. Esa sería una manera memotécnica de hallar, una manera mecánica de hallar. ¿Ok? Ah, pero acá hay que tener cuidado con algo. ¿Cómo voy a escribir esto yo? Todo esto que yo he descrito acá era en este eje referencial, ¿no? Yo tengo que escribir este vector, pero en este eje referencial. ¿Qué quiere decir esto? Es menos 3 hacia la izquierda, o 3 hacia la izquierda, y 2 arriba. Y hacia la izquierda, acá, ¿qué es? Es Z. ¿Ya? Menos 3 es hacia la izquierda. Un ratito, se va a colgar. Ya. Entonces, menos 3 hacia la izquierda. Pucha, ¿qué pasa? Un ratito.
Lo que yo tengo que ver es que hacia la izquierda tiene que haber 3 y hacia arriba tiene que haber 2. 3 hacia la izquierda, ¿cuánto es? Es Z positivo. Entonces en Z va a haber positivo. 2 hacia arriba es 2 en X. 2 en X. Y en Y no hay nada. Entonces esta flecha de acá es esto, pero ojo, en el sistema referencial del brazo. ¿Ok? Tac, 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 tac. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, eso sería para no complicarlo más. La manera más sencilla. ¿Ok? Entonces necesito este vector. Podríamos decir que el vector tiene que ser unitario. A este 12, a este menos 3, 2 lo hago unitario, pero luego tengo que multiplicarlo por la velocidad. Digamos, lo que yo tengo que hallar es la velocidad que es omega por R, ¿no? R, ¿qué es? Es este tamaño de acá, ¿ya? R, esto de acá es R, digamos, ¿no? El tamaño. Entonces, omega vale 1, ¿no? Entonces, omega por R tiene este tamaño, ¿ya? Lo que yo hago es encontrar un vector perpendicular a este, con la regla que les he dicho, y lo hago unitario, entonces lo voy a dividir entre su módulo. Pero luego tengo que multiplicarlo por el tamaño. Entonces al final es como que un poco redundante y al final llego a lo mismo. Simplemente es este vector de manera perpendicular. ¿Ya? Entonces el detalle es hacer esto, encontrar una dirección unitaria, multiplicarlo esto por el tamaño de R, pero como lo he hecho unitario, al final se van a simplificar y al final me queda lo mismo que va a ser este R perpendicular de manera mecánica. Omega 2b, procedo haciendo lo mismo. Me digo, ok, omega 2 lo tengo acá. Es algo traslacional. Entonces, no hay nada rotacional. Ok, entonces esto es 0, 0, 0, 0. Es un prismático. Ahora, si esto se mueve en esta dirección, ya, esto, ¿en qué dirección se va a mover? También en la misma, de manera paralela, ¿no? Imagínense, si todo esto se alarga, todo se va a alargar. Entonces esto de acá se va a alargar de la misma manera. Entonces, si esto se mueve con esta velocidad 2b, este va a tener la misma velocidad 2b. ¿Qué tiene en particular tener la velocidad 2b cuando esto es 0? Tiene que ser unitario. ¿Cómo hallo esta velocidad 2b con esta dirección? Pues con este triángulo de acá, que hemos hecho en la anterior clase igual. Vemos que esta tiene base 2, altura 1. Podríamos decir que este vector 2b es 2 en x, 1 en y, pero tiene que ser unitario. Esto va a ser 2 en x, 1 en y. Al ser unitario es dividirlo entre el módulo de esto va a ser 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5, ¿ya? Y esto vendría a ser lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Todo esto que estoy haciendo es respecto a estos ejes. Esta flecha, que es esto de acá, tengo que escribirlo en función de estos ejes. Acá lo que tienen que entender es lo siguiente. Esto de acá es 2 entre raíz de 5, 1 entre raíz de 5. ¿Qué me dice esto? Que hacia la derecha tiene que haber 2 raíz de 5. Hacia la derecha, ¿qué es? Es z, pero negativo. Entonces en z negativo va a aparecer un menos 2 raíz de 5. De acá, ¿qué tengo que entender? Que hacia arriba tengo que ir 1 sobre raíz de 5. Pero hacia arriba, ¿qué es para mi body frame? Es en x. Entonces en x tiene que haber 1 raíz de 5. Y en y tiene que haber 0. ¿Ok? Finalmente, hallamos J3B, que va a ser igual a qué. Me pongo acá, esta es mi articulación 3. Si esto va a rotar de esta manera, va a haber un omega 3 que va a salir de la pantalla. Si sale de la pantalla, para mi
eje, para mi referencia B es negativo porque Y es entrando a la pantalla, entonces en Y va a haber un negativo. Ok, esto vendría a ser mi velocidad angular. Y me digo, si esto gira, ¿cómo va a girar mi eje referencial? Pues va a girar más o menos de esta manera, ¿no? Va a girar más o menos así. Tac, más o menos, ¿ya? Un poco así. Entonces esto va a tener una, en sí va a girar así, tac. Va a girar así, entonces acá va a haber una velocidad. ¿Esa velocidad qué va a ser? Pues me fijo, ¿no? Aquí lo mismo. Este de acá va a ser como mi radio para la articulación 3. La velocidad 3 va a ser esto, y de manera mecánica, si haciendo en detalle, como les he explicado, ¿a qué se llega? Se llega a que esta velocidad 3 es perpendicular a esta R3, ¿ya? Y que tiene el mismo tamaño, ¿ya? Entonces, ¿qué tamaño hay acá? R3 es, si acá es 2,1 y acá es 2,3, según el enunciado, esta distancia de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2, ¿no? Porque está en 2,1 y de 1 salta a 3, entonces salta 2 espacios, entonces tiene un tamaño 2. Entonces, como es totalmente vertical, este va a ser totalmente horizontal. Y totalmente horizontal para este body frame que es en Z. Lo que voy a tener es en Z nada más. ¿Y qué tamaño? El tamaño de este radio, y los demás son 0, 0. Y es así que encontramos el jacobiano, pero desde la referencia del body frame. Va a ser 0, menos 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 1 sobre raíz de 5, 0, menos 2 sobre raíz de 5, 0, menos 1, 0, 0, 0, 2. ¿Ok? Tac, tac, tac. Ya. A ver, primero hagamos este de acá. Esto después. Ya. Acá añadimos un concepto, que son los ranges, ¿ya? Que es, podríamos decir que es no similar, sino lo que el twist es a la velocidad. Esto de acá, vamos a notar como una letra F. En particular, estos ranges es lo que es a la fuerza, ¿ya? Un range, un F de B, un F, va a ser un vector que va a estar compuesto por los momentos o las torsiones en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Entonces, todo lo que es momento rotacional, ¿ya? O si no, podemos escribir de esta manera también. Va a estar compuesto de una parte de momentos y una parte de fuerzas. Esta parte de momentos va a tener un momento en X, un momento en Y, un momento en Z, y esta fuerza va a tener una fuerza 1, una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. Un twist que era algo que englobaba la velocidad angular y la velocidad lineal. Entonces, acá nosotros poníamos las componentes de la velocidad angular y acá componíamos las componentes de la velocidad lineal. Entonces, acá es lo mismo, momentos y fuerzas. ¿Ok? Entonces, cuando... tac, 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 sí. Por ejemplo, si en la punta del brazo robótico externamente
se está ejerciendo un wrench que engloba torsión y fuerzas con esta dirección, el robot tiene que lograr generar la misma fuerza y la misma torsión en diferente dirección para que el sistema sea estable, ¿no? Si por acá estamos estamos, por acá están jalando, ¿ya? Mi sistema está hecho para que pueda soportar esta fuerza, digamos. Eso lo está logrando soportar esta fuerza. ¿Por qué? Porque está generando una fuerza en el sentido contrario, idéntica, pero en el sentido contrario. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esta parte clara, retomamos la ecuación que les había mostrado ayer, donde interviene el jacobiano. Habíamos deducido rápidamente, ¿dónde está? Acá. Habíamos dicho, ¿no? La fuerza que va a dar mi robot tiene que estar relacionada directamente con las torsiones que van a dar, o las torsiones o momentos que van a generar, los torques que van a generar mis motores. Y hemos llegado a esta ecuación. Los torques que generan mis motores es el jacobiano transpuesto por la fuerza requerida. Entonces, es la misma estructura, pero solamente ahora es con wrench. Ya no solamente son fuerzas, sino momentos también. Entonces, el torque que van a dar mis motores es igual al jacobiano transpuesto por el wrench o fuerzas y torsiones que necesito generar. Si yo estoy jalando hacia acá externamente, ¿qué necesito generar? Necesito generar esto de acá. Mi robot necesita generar este wrench, y eso va a estar generado gracias a los torques que van a generar mis motores, a los torques que van a generar mis motores en las articulaciones. El jacobiano y el wrench puede estar ya sea en el eje inercial S, espacial S, o ya sea en el body frame. ¿Ya? Da lo mismo para cualquiera de los dos, se puede utilizar la misma ecuación. Entonces. Tac. Ya. Tenemos el mismo sistema. ¿Ya? Ahora, el problema me dice que se está ejerciendo una fuerza, no en la punta del brazo robótico, pero en este link 3, en esta parte. Se produce esta fuerza F. ¿Ya? Un momentito, sí. ¿Cuál es el correspondiente menos F de B? Wrench desde la perspectiva de B. ¿Y cuál es el torque necesario para poder resistir esta fuerza? ¿Cuál es el torque que mis motores van a generar o mi sistema va a generar? También puede ser torque debido a la rigidez del sistema. ¿Cuánto tiene que resistir para que no se deformen los brazos, digamos, o para que soporte esta fuerza? Entonces, tac, 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 tac. Sí, acá una aclaración. Acá, esta es la fuerza externa, ¿ya? No la otra. Esta es la fuerza externa. Digamos que acá estoy jalando con esto. Para que el sistema sea estable, para que el robot soporte esto, entonces tiene que generar un wrench en la otra dirección. Fuerza externa o fuerza o wrench. ¿Cómo se dice? Producido por
la estructura del robot por los torques en los en las articulaciones del motor, las articulaciones del robot. Entonces, esto de acá es el externo. Acá aplicamos lo que un poco de física 1, ¿ya? Sabemos que el momento, ya desde referencia B, ah, sí, es desde acá que estamos midiendo los momentos. Va a ser igual a ¿qué? Al brazo de palanca, esto de acá le llamamos un R, al brazo de palanca por la fuerza F, ¿ya? El torque o momento, han visto que es simplemente fuerza por brazo de palanca, ¿ya? Pero de manera más formal, el momento como de manera vectorial es el brazo de palanca vectorial, como vector, perdón, producto vectorial, la fuerza que estoy analizando, ¿ya? Entonces, ¿esto de acá qué es? Esto de acá les recuerdo que mide 2. Es un vector que va hacia abajo y que mide 2. Entonces va a ser hacia abajo, para mí es x negativo. Va a ser menos 2, 0, 0. Vectorialmente, ¿este vector qué es? Es un vector que va hacia la derecha y que mide f, ya el tamaño del vector es f, y se va hacia la derecha es en z negativo. Entonces, en z negativo mide f, esto, ¿ya? Un producto vectorial de dos vectores. Si hacen este producto vectorial, ya lo que ya han visto no sé cuántas veces en n cursos, les daría este valor de acá. Este es un método. Otro método es la regla de la mano derecha. R vector f va a ser igual a ¿qué? Va a ser RF, o el tamaño de R, el tamaño de F, por el seno del ángulo, y en la dirección la vamos a llamar N gorro. El tamaño de R, ¿qué es? Es 2. El tamaño de F es F. Seno de ángulo, ¿qué ángulo hay entre ellos dos? Hay 90 grados. Seno de 90, 1. ¿Ya? Y la dirección N. Y la dirección N tienen que hacer con la regla de la mano derecha. Las manos, los dedos de las manos tienen que ir en esta dirección. Y tienen que buscar cerrar en la dirección de F. Entonces, si hacen ese ejercicio de la regla de la mano derecha, si sus dedos están hacia acá y cierran hacia acá, ¿su pulgar hacia dónde va? El pulgar va a ir hacia saliendo a la pantalla. R vector F va a ser un vector saliendo de la pantalla, es decir, una flecha de este estilo. Y una flecha de este estilo, recordemos que Y está entrando a la pantalla, Y. Entonces, una flecha que esté saliendo va a ser negativo de Y. Entonces va a ser, vamos a ponerle M negativo de Y, B. Entonces va a ser 2F negativo en Y del marco referencial B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el wrench B? Va a ser igual a ¿qué? Al momento y la fuerza. El momento, lo hemos hallado, es 0 menos 2F, 0. Y la fuerza, ¿qué va a ser? Es esta fuerza de acá, ¿no? Esta fuerza que estoy aplicando acá, en este eje, ¿dónde va a estar? Va a seguir siendo igual en la dirección hacia la derecha. Y hacia la derecha es Z negativo. Entonces, 0, 0, menos F. Este es el wrench externo.
wrench que va a fornir mis motores es el mismo, solo que en sentido contrario. Entonces va a ser lo mismo, pero con el signo cambiado nada más. Repito. Este es el wrench que tengo externamente. Para contrarrestar esto, mis motores tienen que crear esto, que es lo mismo, pero en sentido contrario. Una vez que tengo esto, quiero hallar cuál es el torque que necesitan producir mis motores, y hemos llegado a la ecuación que nos dice que el torque va a ser igual al jacobiano, ya sea en B o ya sea en S, transpuesto por el wrench que debe producir el robot. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Al jacobiano en B transpuesto. El jacobiano en B hemos hallado que es esto de acá. Entonces, simplemente, porque es el mismo problema, simplemente lo voy a transponer, ¿ya? Esto de acá lo voy a hacer transpuesto, nada más. Lo voy a volcar, las filas los voy a ver columnas, las columnas filas. Voy a tener lo siguiente. 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 2, 1 raíz de 5, 0, 0, 0, 0, 3 menos 2 raíz de 5 y 2. Esto tengo que multiplicarlo con el wrench que he encontrado. 0, 2, F, 0, 0, 0, F. Y esto me va a dar menos 2F. Sí, haciendo la suma, haciendo la multiplicación de matrices, me va a dar menos 2F más 3F. Menos 2F raíz de 5. Y menos 2F más 2F. El motor que está acá tiene que fornir este torque. El motor que está acá tiene que producir este torque. Y el motor que está acá tiene que producir este torque. Si logran producir este torque, van a poder contrarrestar esta fuerza. ¿Ya? O van a poder hacer una operación que demanda esta fuerza de acá. Por ejemplo, supongamos que hagamos un ejercicio similar en el cual yo quiero, este robot, yo necesito que levante un cierto peso. Mi robot, mi objetivo es de que va a levantar algo. Entonces, este peso, ¿qué va a producir? Una fuerza hacia abajo. Mi robot necesita producir, digamos que esta fuerza hacia abajo era 10 newtons. Mi robot necesita producir 10 newtons hacia arriba. ¿Para qué? Para contrarrestar esto y lograr subir esta caja. Y hacemos un cálculo similar. En lugar de acá, acá y con 10 newtons, y hacemos todo este procedimiento y vamos a llegar a ciertos valores. Esos valores son los necesarios que tiene que tener mi motor acá, mi motor acá, mi motor acá, para lograr subir esta caja de 10 newtons y lograr esa operación al robot. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, 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 tac. Ya. Entonces mañana vamos a, todavía si no han logrado hacer la última lectura, les doy un poco más de tiempo y mañana vamos a retomar la lectura que han hecho para hacer ejercicios de cinemática inversa, ¿ya? ¿Qué más quiere decir? Para los que no han entregado la práctica, ok, entréguenla hasta hoy en la noche y quedamos ahí. Nos vemos mañana. Bye. Perdón, Sí, ¿será que puedes subir los videos? Por he favor. subido, he subido los videos por si acaso. Ah, súper, se lo agradezco mucho. Los Gracias, videos, Inge. este video lo voy a subir en el transcurso de la tarde. Se lo agradezco mucho, Inge. Gracias. Hasta mañana. Me confirman que que vieron los videos, así que se percataron que están los videos subidos. ¿Alguien? Por si acaso, tal vez no lo configuró. Creo que alguien ya había visto. A ver, déjenme ver. Sí, he revisado hace un momento en que ya están. Están todos, ¿no? Ya. Este de acá Eh, lo voy a subir igual.
Sí, no sé si serán todos, pero hay nuevos videos. No he revisado uno por uno. Ya. Eh, pero yo creo que son todos, porque son los que tengo en mi compu, entonces no. A menos que no haya grabado alguna clase, pero creo que he grabado todas las clases, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ok, Súper, Inge, gracias. nos vemos entonces. Bye. Gracias, sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Listo.